Continuamos en el programa Sin Distancias, el tiempo de radio de la UNED. Ahora nos vamos a dedicar a tratar temas relacionados con filología. Quiero ofreceros una información acerca de la próxima celebración del 6º Coloquio Internacional sobre Literatura y Mujer, que estará dedicado al papel que se le asigna a la mujer en la literatura. En el espacio Sin Distancias saludamos a Ana Zamorano. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Hola, Miguel. Encantadísima de estar aquí. Ana Zamorano es profesora de Filología Inglesa, pero bueno, la razón de que esté aquí hoy en este espacio es que ella es coordinadora del Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer, siglos XX y XXI. Los oyentes, los asiduos lo conocerán porque ya hemos hecho bastantes programas dedicados a ello, pero yo creo que nunca está de más. Se va a celebrar próximamente los días 13, 14 y 15 de marzo en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas de la UNED, en la sede central en Madrid, el 6º Coloquio Internacional que organiza cada año el Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer, siglos XX y XXI, repito. El título del coloquio ya es orientador, Ana: Buenas, malas, revisión de modelos. Pero coméntanos tú, que eres la coordinadora del seminario, ¿en qué va a consistir? ¿Cómo lo habéis planteado? Sí, el planteamiento es, como ves, no decimos buenas y malas o malas, sino buenas, malas, revisiones de modelos. Y esto es así porque lo que estamos intentando es crear un debate a través de las distintas sesiones que vamos a tener en el coloquio, crear un debate en torno a los estereotipos, a los modelos que conforman la realidad de ser hombre, ser mujer en la cultura occidental. En todo caso, se trata de ver cómo afecta al hecho ser mujer las cuestiones de buenos, de buenas y de malas. No desde un punto de vista ontológico sobre la bondad o la maldad en sí misma, como digo, es más bien desde el punto de vista de los estereotipos, del dado por hecho que socialmente conforma la idea de una persona buena o una persona mala. En ese sentido, pues hay cuestiones que quizá no nos planteemos mucho, y es si decimos de un hombre que es un hombre bueno o decimos de una mujer que es una mujer buena, inmediatamente nos van a venir imágenes completamente diferentes, ¿no? En el caso de la mujer va a ser una mujer bondadosa en el sentido de el ángel del hogar, ¿no? Este estereotipo del altruismo, del cuidado, etcétera, etcétera. Sin embargo, un hombre bueno es un hombre honrado. Lo mismo ocurre si ponemos al principio, decimos es un buen hombre o es una buena mujer. Un buen hombre parece que conlleva un atavismo que trasciende a la misma idea de bondad. Entonces, bueno, todo esto es lo que se quiere debatir. Esto desde muchos puntos de vista, es decir, entrando pues en los estereotipos de qué es una mujer buena. Hemos hablado del ángel del hogar, pero también que son mujeres malas. Pues estos estereotipos de mujeres malas pues conllevan pues la figura de la prostituta, la figura de la bruja, o incluso cuando una mujer es mala como pueda ser una asesina. Curiosamente, la cultura patriarcal occidental tiende a no poder asumir esta maldad en una mujer que asume en un hombre. Es un poco una paradoja, ¿no? O sea, no estamos, por supuesto, abogando por la pena de muerte, por supuesto, no tengo que decirlo, y no estamos entrando en este debate. Es el hecho en sí mismo, ¿no? De esta aberración, de esta abominación que siente la cultura patriarcal hacia la posible maldad. Este miedo que se tiene ante la maldad de la mujer. ¿Por qué? Pues porque la mujer es un ser pasivo y como tal no tiene agencia y por tanto no hay un acto de maldad. Batería de preguntas rápidas de contestación sencilla. ¿A quién va dirigido este coloquio? ¿Quién se puede inscribir en él? ¿Hay créditos? Pues mira, se puede inscribir todo aquel y toda aquella que esté interesado o interesada en el coloquio. Existen un crédito europeo y se da un crédito europeo y 2 créditos de los de siempre, de los llamados de las antiguos, de las licenciaturas. ¿Algo que destacar del plantel de gente que va a participar? Pues mira, hay que destacar por un lado la interdisciplinariedad del coloquio. No solamente vamos a hablar de literatura, aunque el seminario se enfoca principalmente en literatura, sino también de pintura, de otras artes, incluso vamos a hablar sobre el rap. Pero también destacar como participantes, pues tenemos participantes de muchas universidades españolas, universidades extranjeras, y destacar particularmente que hay una mesa de escritoras, que esto es una suerte también, unas escritoras que van a estar debatiendo sobre la cuestión de buenas y o malas
y sobre los estereotipos, sobre los modelos. Está Juana Escabillas, Lourdes Ortiz, Carmen Resino, Marta Sanz, Eugenia Rico, muchas de las cuales los oyentes de este programa han tenido la suerte de poder... Sí, porque han pasado por esos micrófonos. Por eso, así es que también decir que están universidades como la Autónoma de Madrid, la Complutense, están la Universidad de York en Toronto, en Canadá, la Universidad de la Sapienza de Roma. En fin, vamos a hablar de pintoras, vamos a hablar de arte contemporáneo. Claro, entrar en detalle de todo el programa no llevaría, pero... Bueno, yo creo que pueden acudir a la página, ¿no? A la página de la UNED, dentro de la página de la UNED, dentro de la Facultad de Filología, Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer, siglos XX y XXI, y allí tienen todos los datos, ¿no? Sí, efectivamente, y si no, si lo metes en cualquier buscador, Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer, UNED, también te encuentras. Te sale. Recordamos las fechas, son 13, 14 y 15 de marzo, el título, el... gancho, buenas, malas, revisión de modelos. Ana Zamorano, que es la coordinadora del Seminario Permanente Literatura y Mujer, gracias por acercarte aquí y, bueno, mucho éxito en este coloquio. Bueno, muchas gracias. No quería terminar sin, por supuesto, mencionar a mis compañeras del seminario, que realmente son las que han trabajado y han hecho posible este coloquio. Margarita Almela, la directora del seminario, María García Lorenzo, Elena Guzmán, Brigitte Leguén y Marina Sanfilippo. Pues muchas gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias, esperemos. Cambiamos ahora de contenido. Pasamos a tratar de un tema de filología. En concreto, hablamos hoy de lengua española. En Sin Distancias vamos a hablar hoy de lengua española. Me acompaña en el estudio el catedrático de lengua española en la UNED, que es Francisco Abad. Francisco, ¿qué tal? Un saludo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, te quiero agradecer personalmente que hayas venido aquí a comunicar con los alumnos, los estudiantes y yo creo que en general también a todo aquel interesado en temas de lengua española, que yo creo que son muchos. El tema que propusiste para hablar en este espacio es la geografía lingüística. Y bueno, dicho así, yo creo que intriga un poco a los que no somos conocedores de estos temas y espero que haya muchos seguidores también. Francisco, la primera pregunta es obvia, es un tanto general, pero ¿qué es la geografía lingüística? Bueno, un estudioso, Jordan, definió geografía lingüística como estudio cartográfico de las hablas populares, o sea, la representación del habla de la zona elegida por medio de signos en un mapa. Un signo, por ejemplo, se puede referir al le del leísmo y otro al la del laísmo. Pues el mapa del laísmo tendría signos gráficos donde se produce el laísmo y donde no. Pues eso sería un mapa. Y por lo tanto, el propio Jordan dice que es un cuadro sinóptico de los hechos lingüísticos en su distribución geográfica. Ahora bien, si bien al principio, a principios del siglo XX, incluso un poco antes, se registraban dialectalmente las hablas rurales, luego se ha pasado a registrar también las hablas urbanas, o sea, el habla de las grandes ciudades. El primer autor en lengua castellana o española que se refirió a estos hechos suele decirse que fue el latinista y dialectólogo y académico de la lengua don Vicente García de Diego, pero no es así. Aunque esto lo dicen hasta los más reputados especialistas, yo he tenido la fortuna de encontrar en un jesuita colombiano que escribió el primer manual de semántica que existe en lengua española, el padre Félix Restrepo, una alusión a la dialectalidad interna del idioma, o sea que la dialectalidad geográfica y sociológica de la lengua no es una idea de García de Diego, como se suele decir, repito, sino que se le debe antes que él al padre Restrepo. Un extraordinario lingüista, que no hace falta presentarlo, Eugenio Coseriu, escribió hacia mitad de los años 50 sobre la geografía lingüística y hizo una exposición que es la mejor que existe en castellano. Decía él, la expresión geografía lingüística, le leo, designa exclusivamente un método dialectológico comparativo que presupone el registro en mapas
de un número relativamente elevado de formas lingüísticas, fónicas, léxicas o gramaticales, comprobadas mediante encuesta directa y unitaria en una red de puntos de un territorio. O sea, que se trata de, mediante encuesta, por ejemplo, cómo se designa aquí el botijo, y el informante responde. Pues puede decir, en un punto de Andalucía, creo recordar que se llama Pipo, en otra Pichilín. Bueno, pues esa respuesta se anota y luego se cartografía mediante un signo cada una de las formas que aparecen. Y esos son los mapas idiomáticos. Y la encuesta se hace en una red de puntos, o sea, no se puede estudiar pueblo por pueblo, sino que hay que coger lugares representativos. Y el propio Cosseriu no dejaba de decir que la geografía lingüística, aunque fundamentalmente es una ciencia del lenguaje, es una ciencia del idioma, se relaciona con la geografía. Y decía literalmente, las comprobaciones de la geografía lingüística, empieza ahora la referencia al literal a Cosseriu, se relacionan estrechamente con la geografía como tal y no pueden dejar de interesar a esta disciplina en la medida en que considera la tierra como hábitat del hombre y al mismo tiempo considera como pertenecientes a su objeto todas aquellas realizaciones humanas que tengan extensión en el espacio, no sólo por el empleo común del instrumento cartográfico, o sea, la geografía y la geografía lingüística se valen de mapas, sino también porque revelan un aspecto esencial de la relación entre la vida social y cultural del hombre y su ambiente natural. Efectivamente así es. Yo no tengo más que recomendar que se lea directamente el texto de Cosseriu para tener una idea muy concreta y exacta de lo que es la geografía lingüística. Sí, hablando de geografía lingüística, profesor catedrático Abad, habría que remontarse a una tesis de Saussure. Sí, efectivamente. Hay un pasaje del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure que ha pasado inadvertido. Yo no lo he visto recogido ni incluso por los más ilustres comentaristas que tuvo Saussure. Saussure tuvo un comentarista en lengua española que fue nada menos que Amado Alonso, y sin embargo hasta el propio Amado Alonso aparentemente le ha pasado inadvertida esa tesis de Saussure. La tesis dice... Leo el párrafo y luego subrayo yo con mis palabras la tesis fundamental. Dice Saussure que la evolución de la lengua toma la forma de innovaciones sucesivas y precisas que constituyen otros tantos hechos parciales susceptibles de ser enumerados, descritos y clasificados según su naturaleza. O sea que hay innovaciones sucesivas que son hechos parciales. Dice, al superponerse en el mapa, o sea, al ponerse encima de otro la línea de una innovación con la línea del otro, donde sus límites se entrecruzan, esas áreas forman combinaciones extremadamente complicadas. Y ahora vienen las palabras literales de Saussure que más nos importan. Dice, no hay más que caracteres dialectales, no hay dialectos. Efectivamente, la geografía lingüística lo que nos demuestra, incluso la observación del habla diaria, es que no hay más que caracteres dialectales, que no hay dialectos, o sea, que no existe un conjunto homogéneo de maneras de hablar, sino que hay rasgos de hablar que se entrecruzan unos con otros, que difieren del hablante A al hablante B, pero que a lo mejor coincide el hablante A con el C, y el C a su vez coincide con el B, que coincide un territorio con otro y a la vez con un tercer territorio, y los tres entre sí se entrecruzan, etcétera. Esta formulación no puede decirse mejor. No hay más que caracteres dialectales, no hay dialectos. O sea, hay rasgos idiomáticos complejos que forman un complejo, y complejos ellos mismos, claro, y que se entrecruzan, que se sobreponen, que se superponen, etcétera. Esta idea no solo la defendió Saussure, la han defendido luego de manera más o menos explícita o implícita otros autores. Por ejemplo, antes de Saussure, Hugo Schuchart, que es un lingüista de gran importancia, iba a ser traducido al castellano por Amado Alonso y al final la corta vida de 55 años de Amado Alonso no le permitió traducirlo y por eso es casi desconocido en los trabajos de lengua española. Y la defendió también implícitamente Menéndez Pidal o el lingüista francés Vandry, la idea, como digo, de que no hay dialectos sino caracteres dialectales.
Quiero hacer aquí un receso y recordarles que estamos en un programa que llamamos Sin Distancia, que está dedicado a lengua española. En el estudio me acompaña el profesor catedrático de lengua española en la UNED, Francisco Abad, y que el tema que estamos explicando, tratando aquí, lleva por título, se refiere a la geografía lingüística. Profesor Abad, a eso ya referencia a algunos antecedentes. Ha hablado de Coseriu, ha hablado de Ferdinand de Saussure, pero hay otro autor al que hay que hacer referencia. ¿Cuáles son las ideas de Carlos Javer? Bueno, Coseriu propiamente no es que sea un antecedente, sino que nos informa de las realizaciones que estaban hechas hasta mitad de los años 50. Pero Coseriu es un autor que aúna la gran rigurosidad con la gran claridad expositiva, y por eso lo he mencionado. Es más claro que no el autor rumano Jordan al que hice mención al comienzo de esta charla, y que tiene una exposición muy amplia de la geografía lingüística en su libro Lingüística Románica, que está traducido al castellano, aunque no bien traducido del todo. Es muy importante, sin embargo, Carl Javer. Javer es uno de los autores suizos que se han dedicado a la geografía lingüística. Hay un grupo de lingüistas suizos en los primeros 50 o 60 años del siglo XX que son de gran importancia todos ellos y que parecen haber pasado un poco inadvertidos, pero son todos de gran importancia. Hoy día quizá ha llamado la atención sobre ello un libro que existe, se encuentra en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, en la llamada Biblioteca Tomás Navarro Tomás. Se halla ese libro, es un libro que se llama algo así como Los lingüistas suizos, está en francés, Los lingüistas suizos y la variación idiomática, donde trata de Javer y de otros autores. Pues bien, Javer tiene gran importancia y podemos sintetizar su obra escrita en 3 tratados sucesivos, que son los 3 breves, no ninguno de los 3 muy amplio, pero que son significativos. A principios del siglo XX, en 1908, escribió Javer, y está traducido al castellano, un pequeño libro que se llama Geografía lingüística, ensayo de interpretación del orden lingüístico de Francia. Y allí va diciendo algunas ideas que yo he escogido para poderlas exponer, y que son las siguientes. Guilleron, o sea, el autor fundamental del Atlas Lingüístico de Francia, es quien primero ha emprendido la exposición cartográfica de los fenómenos morfológicos y léxicos, sin limitarse exclusivamente a los fonéticos. En esto descansa la importancia del magnífico Atlas Lingüístico de Francia. En segundo lugar, subraya Javer que la ley fonética que afirma que un cierto fonema latino, bajo ciertas condiciones y en un lugar determinado, se mantiene inalterable, o sea, inalterado habría que haber dicho en la traducción, se mantiene inalterable o evoluciona hacia un determinado fonema nuevo, es una abstracción. O sea, que las leyes fonéticas son abstracciones. Y aquí viene una tesis fundamental. En realidad, cada palabra tiene su historia particular. Esta idea quizá ha podido llegar a través de Menéndez Pidal, que la repite en su libro Orígenes del Español, pero en realidad es una idea que ya la expone Javer 15 años antes que Menéndez Pidal, que cada palabra tiene su historia particular. Esto no quiere decir que Menéndez Pidal esté copiando a Javer, puede haber llegado espontáneamente a la misma idea, porque la historia de la ciencia demuestra que a veces a una misma idea se llega por distintos autores y no conectados entre sí. Y por eso acaba Javer diciendo esta idea de que las áreas de la misma evolución fonética en palabras diferentes no se superponen exactamente. O sea que no hay tanto leyes fonéticas cuanto historia de palabras. Cada palabra, insistía Javer, tiene su historia particular. En tercer lugar, decía Javer en 1908, siempre son las regiones periféricas las más conservadoras. Efectivamente, si las innovaciones lingüísticas en el latín se producían en el centro del imperio, o sea, en Roma, pues una región periférica como era Hispania, la Hispania romana, pues es más conservadora, porque las innovaciones idiomáticas, las ondas lingüísticas llegan más tardíamente, llegan debilitadas, etcétera. Y aplicado a la Francia de sus días, de los días de Guilleron, decía Javer, sería sorprendente que, siendo París el punto crucial de todos los intereses, la reina espiritual de Francia no lo fuera también en la vida lingüística.
O sea, París centra el hablar francés, pero eso no quiere decir que la geografía lingüística no esté obligada a indagar toda la variedad de maneras de hablar que se dan en Francia, a pesar de que sea París el centro espiritual, idiomático, etcétera. Y finalmente dice en este trabajo de geografía lingüística de 1908, dice Jaber que el estudio de la frontera fonética puede dar luz sobre las relaciones entre historia y lengua. Efectivamente, los movimientos de población determinan mucho las maneras de hablar. Esto lo aplicó muy bien Menéndez Pidal a la península, por ejemplo, cuando él explica, y luego lo han tratado otros autores, tanto portugueses como españoles, cuando él explica cómo el habla de Miranda do Douro, de Miranda de Duero, a pesar de ser políticamente la localidad, ser políticamente portuguesa, sin embargo tiene un habla leonesa, parecida a los dialectos leoneses. Hemos dicho que Jaber tenía tres textos representativos. El segundo, también no muy extenso, no está traducido y además tampoco es muy fácil de encontrar, se llama Aspects géographiques du langage, o sea, aspecto geográfico del lenguaje. Y entonces dice Jaber que cuando él ha hecho con Jude el atlas lingüístico de Italia, ha buscado no solo registrar los fenómenos lingüísticos, sino en concreto hacer progresar el conocimiento de la vida del lenguaje, lo que él llama con una terminología un poco equívoca, biología del lenguaje, pero también estudiar sociología lingüística y la relación entre palabras y cosas. Un ejemplo típico que se pone en la romanística es por qué algunas colmenas se llaman corcho, se designan con el nombre de corcho, pues justamente porque están hechas de corcho. Y sociología lingüística es la diversidad del habla según los estratos sociales. Nosotros no estamos hablando aquí ahora mismo de la misma manera que podemos hablar con un amigo. Esto sería una diferenciación estilística del habla. Pero una persona se supone que con estudios pues no debe hablar igual que el habla más desgarrada y más popular de la calle. Eso serían diferencias de estrato. Y, en fin, a mitad de los años 50, Jaber hizo otro estudio representativo sobre los atlas de grandes dominios y de pequeños dominios. El atlas de Francia que hemos aludido de Guillerón o el atlas de la península ibérica que empezaron Menéndez Pidal, Amado Alonso y Navarro Tomás, sobre todo Navarro Tomás, y que con los avatares de la guerra ha quedado interrumpido, solo se ha impreso en papel un tomo. Y por otra parte ahora en Canadá se están imprimiendo, se están dando a conocer algunos datos del atlas, como se dice ahora, en línea, o sea, a través de procedimientos informáticos. Pues eso sería un atlas de pequeño dominio o un atlas regional. Entonces, Jaber distingue el estudio de la macroestructura lingüística del país o bien la fragmentación en regiones dialectales de esa macroestructura, que son respectivamente los atlas de grandes dominios y de pequeños dominios. La verdad que es un tema interesante el que ha propuesto hoy el catedrático de lengua española en la UNED, Francisco Abad, que es la geografía lingüística. Y yo no sé si es un tema demasiado popular o conocido por la gente que no sea que pertenezca al círculo de estudiosos. A modo de conclusión, ¿qué nos puede decir del tema que ha propuesto hoy, la geografía lingüística? Bueno, pues aquí ha salido primero en palabras de Coserio y luego en palabras implícitas que se desprenden de todo lo que hemos dicho, que hay una evidente relación entre la lengua y la geografía, mejor dicho, entre el estudio de la lengua y el estudio de la geografía. Naturalmente la hay entre el objeto lengua y el objeto y la realidad geografía, por la sencilla razón de que las lenguas están extendidas según una geografía y de hecho hay un capítulo en los manuales de geografía, o por lo menos en algunos, en el de Gurú Papi lo recuerdo ahora de memoria, que trata de la geografía de las lenguas.
Además, esto está en relación con la historia. La geografía y la historia están íntimamente relacionadas y eso no hace falta explicarlo. Hay una obra maestra de un historiador francés que muchos conocerán por lo menos por el título, que trata de geografía y de historia, que es El mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II de Brodel. Es una obra maestra del siglo XX. Pero además hay un historiador francés, Luciano Febvre, que relacionó la lengua con la historia, porque Febvre, en unos pasajes que creo yo que han pasado inadvertidos, pidió, en primer lugar, que el historiador se ocupase también de los textos literarios, no solo de los documentos de archivo, o sea que hay relación entre la historia y la filología, pero además pidió también que se estudiasen palabras, y él estudió palabras. En algunas de sus recopilaciones de artículos hay capítulos dedicados a palabras concretas, palabras y nociones, palabras e ideas, etc. Por eso, Lucien Febvre postuló la relación entre la historia y la filología tanto la lengua como la literatura, y por otra parte, la lengua y la literatura, y sobre todo la lengua, como hemos visto, y la literatura en el estudio, por ejemplo, del romancero, tienen relación con la geografía y la geografía con la historia. O sea que hay una unicidad en algunos aspectos, no en todo. Son territorios secantes, hay unicidad entre filología, en su doble aspecto lingüístico y literario, filología, historia y geografía. Y los mejores autores, como Brodel, como Febvre, como Javert, como Schuhart en su día, como Menéndez Pidal, le han puesto de relieve esta unicidad. Nada más quedó a la disposición de todos mis alumnos y de todos mis oyentes. Pues Francisco Abad, catedrático de Lengua Española en la UNED, quiero agradecerle su participación en este espacio y su aportación a este estudio, al tema que nos ha expuesto hoy, la geografía lingüística. Gracias de nuevo y hasta otra ocasión. Hasta otro día.